El Señor les bendiga. Muy buenos días, amados hermanos. Agradecemos a Dios que nos da el privilegio de permitirnos llegar hasta sus hogares por este medio, aunque en ninguna manera esto puede sustituir la experiencia de estar reunidos, congregados, adorando juntos a nuestro Dios. Les extrañamos, les amamos y esperamos que con el favor de Dios muy pronto podamos estar nuevamente todos aquí adorando y sirviéndonos los unos a los otros, ¿verdad? Por el momento me gustaría informarles de algunas actividades que están teniendo lugar a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Y les recuerdo que las reuniones de oración son los miércoles a las 7:30, las estamos haciendo por videoconferencia a través de Zoom, ¿verdad? Así que si usted está en condiciones de reunirse con nosotros, le invitamos miércoles 7:30, reunión de oración por videoconferencia a través de Zoom. Tenemos la célula los viernes también a través de videoconferencia a las 7 de la noche. Y tenemos obviamente la predicación de los domingos por Facebook Live a las 11 de la mañana. El próximo sábado tendremos a las 6 de la tarde un tiempo de preguntas y respuestas en el que estamos también invitando a todos los que deseen unírsenos. Son bienvenidos. Nada más les pedimos que nos manden un mensaje de texto con su nombre y su email para poder incluirlos en la invitación. Así que si usted, amado hermano, no está actualmente participando de estas reuniones, les animo a hacerlo y si no sabe cómo hacerlo, pues por favor envíenos también un mensaje o llámenos para poder informarle cómo puede participar de todas ellas. Bueno, el día de hoy vamos a volver a la palabra de Dios, vamos a volver a la Escritura, ¿verdad?, con nuestra serie de mensajes, el Evangelio de Dios. Y específicamente hoy vamos a estar viendo los textos de Romanos capítulo 9, versos 6 al 13. Romanos 9, 6 al 13. Y el título del mensaje hoy es Su palabra es infalible. Su palabra es infalible porque nos habla cómo Dios es fiel a su palabra y cómo ésta nunca falla. Romanos capítulo 9, versos 6 al 13. Voy a comenzar leyendo esta porción de la Escritura. Dice así la palabra de Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es clara, es eficaz. Tu palabra es inerrante, Señor. Tu palabra es infalible. Y te damos gracias por eso, porque en tiempos donde el mundo se está debatiendo en la inseguridad, la incertidumbre, el pánico, nosotros tenemos una palabra que nos da dirección y que nos explica, Señor, todo lo que está ocurriendo y que nos deja ver que tu voluntad es perfecta y que tus planes, Señor, nadie los puede perturbar y que en medio del caos en que estamos viviendo podemos estar seguros porque tu palabra nos da promesas y esas promesas no fallan porque esas promesas son fieles como tú, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad en la cual podemos compartir tu palabra por este medio y te pedimos que en tu gracia tú obres, Señor, y en tu misericordia tú nos permitas congregarnos nuevamente y estar reunidos como tu pueblo para adorarte, Señor, como tú demandas de nosotros. Pido tu bendición para cada uno de nuestros hermanos en Cristo y ruego que en tu gracia tú les guardes, les proveas y les bendigas. Y rogamos, Señor, que ahora, al venir a tu palabra, a través de ella, tú nos des consuelo
y nos des dirección y nos des consejos. Lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados, la semana pasada aprendimos 9 privilegios que Dios le confirió a la nación de Israel y que están presentes en Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Allí Pablo nos explica esos privilegios, 9 privilegios que Dios le confirió a la nación de Israel. Y el propósito final de todas estas bendiciones, vimos, fue que a través de Israel, el Mesías, el Redentor, el Salvador, viniera al mundo. Pero la Biblia nos enseña que cuando Jesucristo, nuestro Señor, el Mesías, vino, Israel en su conjunto lo rechazó. No lo recibió, no lo reconoció como su Dios y como su Señor. La pregunta entonces aquí es, ¿cómo podría el pueblo escogido por Dios no haber reconocido y aceptado al verdadero Mesías? ¿Cómo Israel, que era la nación que había recibido los pactos, las promesas, la palabra, la ley, no recibir al verdadero Mesías? Y si esto fue así, si Israel rechazó al Mesías, ¿no significa esto entonces que las promesas de Dios a Israel habían fallado? Es decir, ¿no significa esto que Dios mismo ha fallado? Ese es el punto aquí. Si Dios ha fallado, ¿podemos confiar entonces en las promesas de Dios? Si Dios le falló a Israel, ¿acaso no nos fallará también a nosotros? Ahora, en estos versos, en Romanos 9, 6 al 13, tenemos a un judío del primer siglo, un antiguo fariseo que ahora era un apóstol de Jesucristo, un hombre versado en la palabra de Dios, un conocedor de la ley del Antiguo Testamento, dándonos 2 ejemplos que evidencian que la palabra de Dios no ha fallado. 2 ejemplos que evidencian que la palabra de Dios no ha fallado. Ahora, ¿cuáles son esos ejemplos? En estos versos el apóstol Pablo demuestra que la palabra de Dios no ha fallado utilizando los ejemplos de Ismael e Isaac en los versos 6 al 9 y los ejemplos de Esaú y Jacob en los versos 10 al 13. Vamos a comenzar viendo en primer lugar los ejemplos de Ismael e Isaac en los versos 6 al 9. Verso 6 dice así la Escritura: no que la palabra de Dios haya fallado. O sea, lo que Pablo está lidiando aquí es con un dilema teológico. Un dilema teológico. Porque si Jesús era el Mesías, y como dijimos, y el pueblo de Israel lo había rechazado, entonces los judíos estarían excluidos del reino mesiánico. Y esto sería inconsistente con las promesas de Dios. Y por tanto significaría que la palabra de Dios habría fallado y que nosotros tampoco podremos confiar en ella. Ahora, si Dios le había prometido salvación a toda la nación de Israel, si Dios le hubiera prometido salvación a todos los judíos, y ellos se perdieron porque rechazaron al Mesías, y la Escritura dice claramente que aquellos que rechazan a Cristo están condenados, ¿acaso no significa esto que la palabra de Dios ha fallado? Ahora, para explicarnos aquí que la incredulidad de Israel es consistente con el plan de Dios y con sus promesas, el apóstol Pablo nos lleva al origen de esas promesas. Nos lleva a ver cuando Dios dio las promesas, en el contexto que las dio y a quiénes se las dio. Continúa diciendo en el verso 6, porque no todos los descendientes de Israel
son israelitas. No todos los descendientes de Israel son israelitas. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol con esta declaración? Lo que Pablo está diciendo aquí, amado hermano, es que la promesa de salvación no fue dada a todo el pueblo de Israel, al Israel étnico, a los descendientes de Abraham. La promesa de salvación no fue dada a la nación en pleno, sino a aquellos judíos individuales que la recibirían por fe, aquellos que Dios había escogido, aquellos que Dios regeneró. Como dice el doctor John MacArthur, y voy a citar sus palabras: aunque la nación fue elegida como nación testigo, la elección de la nación como entidad no significa que cada individuo dentro de esa nación también fue elegido para la salvación. Entonces, el hecho de que muchas personas en Israel no creen, no cancela las promesas, porque Dios nunca tuvo la intención en su soberanía de que todo judío creería, sino que dentro del Israel físico habría un remanente creyente. La nación fue elegida para recibir los privilegios, pero solo individuos son elegidos para salvación. El verdadero Israel es el Israel de la fe. Y a lo largo de toda la historia de Israel ha habido judíos infieles. Fin de la cita. Y yo diría que a lo largo de la historia de la redención también ha existido un remanente fiel. Un remanente fiel. El mismo apóstol Pablo, citando a Isaías capítulo 1, verso 9, Isaías capítulo 10, versos 22 y 23. En Romanos 9, 27, el apóstol Pablo, citando a Isaías, dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Y cuando leemos en el tiempo de Jeremías, nos damos cuenta de que solamente un pequeño remanente de la nación no se había ido tras Baal y tras los dioses falsos y tras la idolatría. Y eso es consistente con Mateo capítulo 22, verso 14, donde la Escritura dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ahora, ¿de qué se trata esto aquí? ¿De qué es lo que Pablo está hablando aquí en este contexto? ¿De qué se tratan estos versos? Se está hablando, amado hermano, de una de las doctrinas más incomprendidas para los creyentes. Se está hablando de una de las doctrinas más atacadas por la iglesia hoy. Se está hablando de la doctrina de la elección. La doctrina de la elección. Aquí Pablo nos enseña que a lo largo de toda la historia de la redención, Dios soberanamente eligió a los creyentes individuales que serían herederos de la promesa del pacto de salvación. Dios soberanamente eligió a aquellos que serían herederos de las promesas del pacto. Y Pablo defiende esta verdad utilizando primero a los descendientes del patriarca Abraham. Nos da los ejemplos de Isaac e Ismael, o Ismael e Isaac. Verso 7 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Los judíos creían que por ser descendientes físicos de Abraham y que por estar circuncidados heredarían las bendiciones del reino mesiánico. Ellos se jactaban en decir: a Abraham tenemos por padre. Usted puede ver eso en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, verso 9. Pero la Escritura, y Pablo específicamente, ha dejado claro en la Escritura que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío
el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Eso lo citó Pablo en Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Lo que Pablo está diciendo, amado hermano, es que la salvación es el resultado de la obra de regeneración en el corazón pecaminoso que hace el Espíritu Santo, y no en ninguna manera el resultado de los esfuerzos humanos de ningún pecador o el intento de nuestra parte en tratar de cumplir la ley de Dios. Sabemos que ni siquiera Abraham fue justificado por su obediencia a la ley, ni tampoco por el rito de la circuncisión, sino por la fe. El apóstol Pablo ya ha dejado claro eso en Romanos capítulo 4, verso 3. Él dice, porque ¿qué dice la Escritura? O sea, el apóstol estaba hablando ahí, estaba citando a Génesis 15:6. Génesis 15:6. Y en Génesis 15:6 se nos dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El punto, amado hermano, es que como todos los demás creyentes a lo largo de la historia de redención, Abraham fue justificado por la fe. Fue por la fe que Dios lo justificó y perdonó sus pecados. Fue por la fe que Abraham caminó con Dios. ¿Ok? La fe no se hereda. La fe no se hereda, no es algo que se transmite de padres a hijos. Los padres podemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Debemos orar por ellos. Debemos darle un ejemplo digno de imitar. Pero finalmente nuestros hijos van a tener que tener su propia experiencia con Dios. Abraham fue reconocido como el padre de la fe. Él fue justificado por la fe y no por obras. Y la Escritura nos dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Eso está en Gálatas capítulo 3, verso 7. Los que son de fe, o sea, los verdaderos creyentes, estos son los hijos de Abraham. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que las promesas del pacto no se cumplieron en todos los descendientes físicos de Abraham. Dios nunca prometió que las promesas del pacto fueron para todos los descendientes de Abraham, el Israel étnico. Esa no es la promesa, sino solo para aquellos que Él en su soberanía había escogido. Aquellos que Él regeneró mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo y que respondieron en fe y obediencia. Aquellos que comparten o que compartimos la fe de Abraham. Los que compartimos la fe de Abraham somos los verdaderos hijos espirituales de Dios. Somos los verdaderos creyentes, somos el remanente fiel, sean judíos o gentiles. ¿Ok? Sean judíos o gentiles. Pablo demuestra ahora que no todos los descendientes físicos de Abraham fueron beneficiarios de la promesa. No todos los descendientes físicos de Abraham fueron beneficiarios de la promesa. O sea, Dios nunca prometió que todo Israel sería salvo. Él nunca prometió eso. El verso 7 continúa diciendo, sino en Isaac te será llamada descendencia. Verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora, recordando el Antiguo Testamento, recordando la historia,
el hijo primogénito de Abraham fue Ismael. Ismael era el hijo de Agar, la sierva egipcia de Sara, su esposa. Sara quiso ayudar a Dios y le dio a Abraham, su criada Agar, como esposa para que él engendrara un heredero varón a través de ella, según se nos dice en la Escritura en Génesis capítulo 16, versos 1 al 16. Ella lo hizo teniendo en cuenta, en primer lugar, su edad. ¿Ok? Sara, la Escritura nos dice en Génesis 18 que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. O sea, era una mujer que ya no estaba en edad fértil, no estaba en la edad en que las mujeres pueden concebir. ¿Ok? Eso lo vemos en Génesis 18:11. Y además de eso, durante toda su juventud, ella había sido estéril. Así que ella recurrió a una costumbre de su época por la cual una esposa podía tener un hijo a través de una de sus criadas. Vemos eso en Génesis capítulo 16, verso 2. Dice así en la Escritura, Génesis 16, 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. O sea, en este caso, la criada servía como una madre sustituta. ¿Ok? Ahora, aunque Ismael fue el hijo primogénito, Dios le dijo a Abraham en Génesis 17, versos 19 al 21, estas palabras. Génesis 17, 19 al 21. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo, dice el Señor, estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Amados, la infalibilidad de la promesa de Dios se basa en la voluntad soberana de Dios. La infalibilidad de la promesa de Dios se basa en la voluntad soberana de Dios. Aquí vemos que el nacimiento de Isaac fue una obra milagrosa de Dios en cumplimiento de sus promesas a Abraham. O sea, Dios intervino y hizo que una mujer que tenía 90 años y que había sido estéril durante toda su juventud, que ya le había cesado la costumbre de las mujeres, saliera en estado. Una obra sobrenatural. ¿Por qué? Porque a través de ese hijo que tuvieron Abraham y Sara, se extendería la promesa, la línea del Mesías. Y a través de él continuaría el pueblo de la promesa y las bendiciones que Dios le confirió a este pueblo escogido. Note que Pablo dice en el verso 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Ahora, ¿qué nos recuerdan estas palabras? ¿Qué nos recuerdan estas palabras? Yo no sé qué les recuerda a usted, pero a mí inmediatamente me recuerda lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos que Abraham tuvo con Agar y que Abraham tuvo con Cetura no fueron elegidos para recibir las promesas nacionales que se le hicieron a los descendientes de Isaac. Porque recuerde las palabras que Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:22. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Ok? Viene de los judíos. El punto de Pablo es que así como no todos los descendientes de Abraham, pertenecían al pueblo físico de Dios o al Israel nacional. No todos los descendientes de Abraham a través de Isaac incluso son el verdadero pueblo espiritual de Dios y disfrutan las promesas hechas a los hijos espirituales de Abraham. ¿Ok? Voy a repetir eso porque es importante. No todos los descendientes de Abraham a través de Isaac son el verdadero pueblo espiritual de Dios y disfrutan las promesas hechas a los hijos espirituales de Abraham. ¿Ok? A través de Isaac se mantendría la línea mesiánica. Y dentro de los descendientes de Isaac estaría el remanente fiel, estarían los beneficiarios de las promesas que Dios estaba haciendo. Como hijo de Abraham, Ismael recibiría bendiciones temporales de parte de Dios, según vemos en Génesis 17:18, pero ni él ni sus descendientes serían herederos de la promesa de salvación eterna. La promesa no fue dirigida a todos los descendientes físicos de Abraham, sino solo a aquellos a quienes Dios soberanamente había escogido otorgárselas. Los hijos de Dios o la simiente de Abraham no es el Israel étnico, no son todos los judíos por el simple hecho de ser judíos, por su etnia, por ser descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo demuestra así que las promesas de Dios son verdaderas y que Dios no ha abandonado a su pueblo, porque Dios sigue salvando a todos aquellos a los que Él ha escogido y a quienes Él le ha otorgado esa promesa. Porque como dijimos, la promesa no fue dada a todos los descendientes físicos de Abraham. Y es por eso que muchos judíos se han negado a creer en Jesús como Señor y Mesías. Es por eso que ellos están alejados de Dios. Y esto es consistente tanto con el pacto como con las promesas. Ahora, este fue el primer ejemplo. Pablo pasa a un segundo ejemplo, los descendientes de Isaac. Vamos a ver los ejemplos ahora de Esaú y Jacob, versos 10 al 13. Versos 10 al 13, comienza así diciendo en el verso 10, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, Rebeca, la esposa del patriarca Abraham, de Isaac, es el que estamos viendo aquí ahorita, recuerden, los tres grandes patriarcas de la nación, Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Aquí se habla de Rebeca, la esposa de Isaac, recibió una promesa tal como lo hizo Abraham. Veamos Génesis 25, 21 al 23, la escritura nos dice así. Génesis 25, 21 al 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. Y note qué interesante, que era estéril. O sea, también Rebeca era estéril. Y estamos viendo esto vez tras vez para que entendamos que esto es una obra soberana de Dios, que es una obra sobrenatural, que no depende de los hombres. Y lo aceptó Jehová y concibió
Rebeca su mujer. Verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora, a diferencia de los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, que solo eran medios hermanos, los hijos de Isaac y de Rebeca eran hermanos gemelos. Génesis 25, 24. Ahora, según la tradición judía, según la tradición, el hijo mayor o el primogénito no solo heredaba una doble porción de la herencia, sino que, a diferencia de los demás hermanos, también heredaba el liderazgo de la familia a la muerte de su padre. El liderazgo de la familia se convertía en el patriarca y sus hermanos tenían que someterse a su liderazgo. O sea, en este caso, Jacob era el hijo menor y él debió ser el segundo, debió ser el que sirviera a su hermano. Sin embargo, el texto nos dice que Dios soberanamente eligió a Jacob y a sus descendientes, o sea, a la nación de Israel, que como vimos, la salvación vino a través de Israel, dijo Jesús mismo, para la bendición y para la protección divina. Y Dios pasó por alto a Esaú y a sus descendientes, los edomitas. O sea, Dios separó 2 naciones, la nación de Edom y la nación de Israel. Y fue a través de Israel a quien Dios dio las bendiciones o los privilegios que vimos la semana pasada, los pactos, las promesas, la ley y todo lo demás. Así que Dios soberanamente escogió a Jacob, el hijo menor, como el beneficiario de la promesa de salvación. Verso 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que, fíjense, el propósito de Dios, no dice que Dios miró hacia adelante y vio esto, y aquí se aclara específicamente que no tenía que haber, ni habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. No es que Dios previó lo que ellos iban a hacer, sino para que el propósito de Dios conforme a la elección. Y ahí está más claro que el agua, ¿cierto? El propósito de Dios conforme a la elección. ¿Qué significa? Dios estaba soberanamente eligiendo. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Así que, ¿por qué Pablo enfatiza aquí que la promesa fue dada antes de que los gemelos nacieran? Su propósito es evidenciar que Dios eligió soberanamente a Jacob. Dios eligió soberanamente a Jacob. Y lo hizo no desde antes de nacer, sino que lo hizo desde antes de la fundación del mundo, es lo que dice Efesios capítulo 1, versos 3 al 14. Lo hizo aparte de cualquier mérito personal. Y esto es lo que demuestra, amado hermano, que la elección a la vida espiritual, el llamado a salvación, no está relacionado con ningún esfuerzo humano y se basa única y exclusivamente en la voluntad soberana de Dios. En la voluntad soberana de Dios. Thomas R. Snyder afirma, es importante notar que Pablo no contrasta fe y obras, sino el llamado y las obras.
Si Pablo hubiera querido decir que la elección y el llamado dependían de la fe humana, podría haberlo declarado fácilmente. El hecho de que él no afirma que la fe humana es la base decisiva y definitiva de la elección de Dios, indica que el llamado y la elección de Dios son anteriores y el fundamento de la fe humana. Aquí se propone la razón por la cual sus promesas son inviolables. Su propósito de elección debe prevalecer. No puede ser frustrado, ni siquiera por los seres humanos, porque no se basa en sus acciones u obras o elecciones, sino en la voluntad e intención de Dios. Amados, el punto del texto es que Dios puso su amor sobre Jacob y él lo retuvo de Esaú. La base de la elección estaba en el propósito de Dios y en el amor de Dios, no en las obras pasadas o futuras, ni de Jacob ni de Esaú. Dios eligió basado en su propia voluntad soberana. Por lo tanto, la incredulidad de Israel no implica en ninguna manera que la palabra de Dios ha fallado. Porque los que han creído han sido los que han sido escogidos por Dios para la salvación desde antes de la fundación del mundo, han sido regenerados por el Espíritu y han sido llamados a salvación. Y los que no han creído son aquellos que han sido pasados por alto. Las promesas de los pactos no fueron dadas al Israel étnico, no fueron dadas a los judíos, no fueron dadas solamente a todos aquellos que descendían de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, sino fueron dadas para todos aquellos a los que Dios escogió, todos aquellos a los que Dios escogió, como Dios escogió a Abraham, escogió a Isaac y escogió a Jacob. Como nos dice aquí en el verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sabe? El término que usa ahí significa odiar, aborrecer. Ahora, algunas personas afirman que tienen problemas con este pasaje, porque no pueden entender por qué Dios odia a Esaú. Ahora, debo confesarles que yo también tengo un problema con este pasaje. Pero el mío es totalmente diferente. No entiendo cómo es posible que un Dios que sea perfectamente santo y perfectamente justo ame a Esaú, un suplantador, un pecador. Ese para mí es el gran problema. Ese para mí es el gran problema. Para mí es fácil comprender por qué ese Dios que es justo y santo rechazó a un pecador rebelde y orgulloso como Esaú. Pero no por qué eligió a un pecador como Jacob. La Biblia nos dice que Dios hizo su elección de acuerdo con su voluntad soberana. Y esto evidencia que su palabra no ha fallado, porque sabemos que creerán todos los que están ordenados para vida eterna a lo largo de la historia de la redención, porque Dios sigue obrando en ellos, porque Dios, el Espíritu Santo, les regenera, les imparte vida espiritual y ellos responden en fe y obediencia. Y lo que está pasando hoy con Israel cumple el propósito de Dios, y en las próximas semanas veremos que las promesas de Dios a Israel van a cumplirse, porque la iglesia no es Israel, existe una distinción entre Israel y la iglesia, y Dios no ha abandonado a Israel del todo.
su palabra se va a cumplir y las promesas del reino mesiánico están vigentes. Y Israel como nación está dentro del plan de Dios. Y las promesas que Él hizo, veremos su cumplimiento en las próximas semanas. Dios es fiel, su palabra es infalible. Y nosotros podemos estar seguros que en cualquier circunstancia podemos confiar en Él. Porque Él es el creador de todas las cosas, es quien nos sustenta. En tiempos de adversidad como este, amado hermano, la roca es nuestro Señor, nuestra fe en el Señor es nuestra confianza. Y sabemos que aún la muerte, que es lo peor que podían hacernos, para nosotros es simplemente entrar a una eternidad de bendición con nuestro Dios y Salvador. Te invito a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias porque tú nos enseñas en tu palabra, tú nos enseñas en esta palabra que tus promesas son infalibles, que tu palabra es infalible, que tú nunca fallas y que lo que tú has prometido tú lo cumplirás, Señor. Y confiamos en esas promesas. Sabemos y estamos confiados en que la obra que tú has comenzado, tú la vas a perfeccionar. Y sabemos, Señor, que la obra que tú has comenzado en nuestras vidas también la perfeccionarás. Esa es la base de nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Y, Señor, ahí descansamos. Por eso estamos tranquilos en medio de todo este caos, sabiendo de que, Señor, tú nos llamaste a salvación en Cristo y que nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Señor, gracias por esas promesas, gracias por tu fidelidad, y yo pido tu bendición para todos mis hermanos en Cristo, donde quiera que ellos estén, Señor. Ruego que el amor de Dios el Padre, que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.